Buenos días a todos. Martes con François. Hoy es martes, por lo cual pues toca Martes con François número 35, las noticias inmobiliarias del sector inmobiliario en España están aquí todos los martes. Aquí estamos con amigos de Facebook, con amigos de Instagram y vamos a empezar nuestro Martes con François con dos cosas que tenemos esta semana, que es primero el Día de la Mujer, o sea que el 8 de marzo, Día de la Mujer, y luego hablaremos de otro intento de la nueva ley de arrendamientos que lo han vuelto a sacar. Estamos todavía pendientes de dentro de un mes, como dice, del Congreso de los Diputados, a ver si esta vez lo convalidan. Pero bueno, ya tenemos fumata blanca, nueva ley de arrendamientos, y ahora lo vamos a comentar en un momento. Pero antes de todo vamos a hablar de las mujeres. Las mujeres, me está mirando aquí mi mujer, por lo cual, Nadej, un fuerte abrazo. Entonces, el Día de las Mujeres, pues oye, que en Coldwell Banker hacemos la paridad a rajatabla, o sea que tenemos 4 mujeres, 4 hombres, o sea que Pia, Paula, Susana y Inés, pues oye, os queremos mucho, contamos mucho con vosotros, porque realmente las mujeres en este sector, oigo que no están muy bien representadas, que no hay muchas mujeres en el sector inmobiliario, pero no es, o sea que no es verdad. En todo caso, en Coldwell Banker os puedo asegurar que primero, dentro de la máster, pues tenemos la paridad absoluta, y luego muchísimos de nuestras agencias es que solamente tienen mujeres. O sea que Pablo de nuestra oficina aquí al lado del barrio de las Corts, pues el 100% de su equipo comercial son mujeres. ¿Qué más quieres? Otro Pablo, parece que los Pablos quieren estar con mujeres, o sea que otro Pablo Rodríguez y Francisco, Paco y Domingo en Málaga, pues el 90% de su equipo comercial son mujeres, o sea que no es verdad, o sea que las mujeres, además en el sector inmobiliario tenemos que va mucho por gente autónoma, pues mira, el porcentaje es el mismo para las mujeres y los hombres, por lo cual realmente en el sector inmobiliario, y además yo opino personalmente que las mujeres pues tienen muchísimo, no que aportar, pero tienes muchísimo que ganar en el sector inmobiliario, este don de empatía, es que el don está en este sector, y además es que son ellas que deciden, o sea que pues cuando la mujer decidía que quería este piso, pues no decidía el hombre. A lo mejor el hombre podía pagar, pero yo os aseguro que al final el que decide es la mujer. Si el hombre quiere el piso y la mujer no lo quiere, pues el hombre no lo va a comprar. Y si la mujer quiere el piso y el hombre no, pues muy probablemente acabará pagando el piso para la mujer. Por lo cual realmente las mujeres al poder, sin duda, y en este sector no hay color. Entonces, punto número 2, la nueva ley de los arrendamientos urbanos. Finalmente ya se ha votado. Tenemos que esperar, como la última vez, que no lo tumben el Consejo, el Congreso de los Diputados, pero bueno, vamos a repasar, si os parece, lo que nos cuenta esta ley, que más o menos es un repaso de la última ley, que tiene 2 meses, pero que entonces, esta vez, pues parece ser que la vamos a poder validar, porque esta vez se han puesto de acuerdo Podemos con el magnífico otro equipo. Entonces parece ser que con el apoyo de Podemos esta vez saldrá. Con el apoyo de Podemos quiere decir que quizás no se espera mucho medidas sociales, pues vamos a ver que al final no es el caso y que al final siempre es lo mismo. Se pretende regular
demasiado y no se hace lo que se tiene que hacer. O sea que en España necesitamos alojamiento muchísimos, que los precios en alquileres suben mucho porque no hay oferta. Y si los ayuntamientos no deciden y si los políticos no cogen esto en serio y realmente son ellos que incentivan la construcción de edificios, de pisos para ponerlos en el alquiler, pues esto seguirá sin funcionar. Y en esta nueva ley no vemos nada de esto, no vemos nada de incentivos para poner tu propiedad en alquiler, solamente son, ahora lo vamos a repasar, pero al final acaba siendo impedimentos para el propietario o no facilitar al propietario que ponga su propiedad en alquiler. Y si el propietario no pone la propiedad en alquiler, pues el inquilino no alquila. O sea que le podemos dar muchísimas énfasis, muchísimas prioridades, muchísimas ayuda para que el inquilino alquila, pero si no hay propiedades, no hay pisos, pues no se va a alquilar. Entonces, empezamos. La ley, empezamos por los plazos de alquileres. Pues esto ya lo sabíamos. Los alquileres pasan de 3 a 5 años de mínimo cumplimiento y 7 años si el propietario es una empresa, es una entidad empresarial. Eso hay que explicarme por qué si un propietario o sea que esto yo realmente no veo porque si yo soy empresa y quiero alquilar te tengo que garantizar más tiempo. Entonces 5 años mínimo, 7 años si eres una empresa. La tácita de reconducción, esto también pasa de 1 año a 3 años. 1 año a 3 años de tácita reconducción. O sea que si eres empresa es mínimo 10 años de obligado cumplimiento de parte del propietario y si eres persona física pues son 8 años. Si he calculado bien, si me equivoco me lo decís. Luego la renta como máximo al IPC, por lo cual durante el tiempo no se puede alquilar más que o menos que el subida y baja del IPC, eso es un dato nuevo. Las garantías, pues se limita a 2 meses más fianza las garantías, por lo cual por ley no se podría pues pedir más garantía que estos 3 meses al inquilino. ¿Qué más tenemos? Sí, pues los datos o los preavisos. Pues si para el inquilino preaviso mínimo de 2 meses diciendo que se va y para el propietario son 4 meses. La potestad de la recuperación de la vivienda por el propietario solamente puede ser si está puesto dentro del contrato. O sea que si él necesita para volver a su vivienda habitual o para sus hijos, si se cambian sus circunstancias familiares, no puede recuperar el piso si no está puesto dentro del marco del contrato. ¿Qué más? Sí, si hay acuerdo, pues eso parece muy lógico. Si hay acuerdo entre el propietario y el inquilino, se puede realizar obras de mejora sin ¿entiende? Y eso es importante para lo que afecta a las agencias inmobiliarias, al tema de los honorarios. Pues si es una persona jurídica, los gastos de gestión, los honorarios, los tienen que asumir él. Entonces, aquí no me ha quedado muy claro si como en la otra era en caso de que el inquilino pida a la agencia o haga una acción de pedirle concretamente que le ayude a buscar, pues el profesional no puede, o el inquilino no puede pagar los honorarios a la agencia. Pero esto, en principio, si es una persona jurídica, pues son ellos responsables de asumir los gastos de gestión de la inmobiliaria. Y de hecho, porque soy inquilinos, clientes y que nos piden, yo quiero encontrar un piso solamente de alguien que tenga de una empresa porque casos de gestión y no yo. Entonces,
¿Qué más tenemos? Yo creo que Instagram se ha apagado, por lo cual lo vamos a... si me espera, y ya lo seguimos. Entonces, aquí... Bueno, bueno, ¿qué más tenemos aquí? Pues sí, se ha puesto un índice o se va a hacer un índice de referencia del precio de alquiler para poder no controlar, porque dice no, vamos a crear un índice de precio para poder situarnos, para que los propietarios puedan situarse en los precios y asegurarnos de que un propietario no está pidiendo algo mucho más fuera que lo que pide la media del mercado. Esto puede ser el primer paso hacia un control de los precios que en la profesión, por supuesto, no queremos. Aquí está. Bueno, pues Instagram sigue sin funcionar, hay que seguir en Facebook, que esto es donde estamos. Entonces, el índice estatal de referencia del alquiler, ya veremos. Se han dicho, los políticos han dicho que lo van a ver cómo lo van a poner en marcha, pero que dentro de 8 meses tiene que estar operativo. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Aquí seguimos con... Aquí volvemos a estar en directo también, vamos a estar en directo también con Instagram. Entonces, ¿qué más tenemos? Los beneficios fiscales. Sí, los beneficios fiscales, esto lo tengo que leer porque es que no es muy complicado, pero bueno. Sí, se establece una bonificación fiscales a través de los ayuntamientos para el particular que cuenta con una vivienda de protección oficial y que la pone en alquiler a un precio controlado o a un precio reducido. Por lo cual es el único beneficio fiscal que se pone en marcha para los propietarios. Tienes que ser propietario, dueño de una vivienda de protección oficial y ponerla en alquiler en el mercado a un precio limitado. Bueno, sin comentario. Y luego, pues, no se firma el ITP de parte de los inquilinos, no se paga el ITP, pero esto ya no lo teníamos. Sobre la vivienda turística. La vivienda turística es aparte de la LAO y solamente hay un apartado aquí que se pone que por mayoría calificada de las 3/5 partes de los vecinos, pues se puede establecer acuerdos que limiten ¿cómo se dice? Que limiten o condicionen el ejercicio de actividad de alquiler turístico de una vivienda. Y incluso se puede obligar a este propietario de asumir hasta un 20% más de gastos generales. Aquí es lo que tenemos de nuestra nueva ley. Y luego tenemos una reforma también de la ley de los desahucios. Desahucios en el sentido de que una vez el juez ordena el desahucio del inquilino, pues el inquilino debe avisar a los servicios sociales y aquí se paraliza entre 1 mes y 3 meses su desahucio. 1 mes si el propietario es una persona física y 3 meses si es una persona jurídica. Eso para mí es una vergüenza, perdón. Pero es que yo conozco a muchísima gente que son propietarios de un piso. Es que no solamente no hay razón de hacer distinción entre una persona física otra vez y una empresa. Es que no tiene sentido paralizarle 1 mes a persona física y 3 meses el desahucio a una persona jurídica. O sea y además los grandes fondos de inversión, o sea ¿qué van a hacer? O sea que tienen una bolsa enorme, muy importante de piso en alquiler, pues no las van a poner en el mercado. A lo mejor van a decidir venderlo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, entonces se interrumpe entre 1 mes y 3 meses para que se busque una alternativa y que los servicios sociales estén avisados. Bueno, y luego otra cosa que también cambia. En cuanto a los alquileres de hogares en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidades, etcétera, etcétera, en caso de fallecimiento del titular del contrato, el arrendamiento se subrogará al resto de los inquilinos de la vivienda. Bueno, aquí está un repaso rápido de esta nueva ley, esperando que dentro de 1 mes el Congreso de los Diputados no
la veten, sabiendo que hay elecciones dentro de poco, tampoco se entiende esta prisa de sacar esta ley, pero bueno, aquí la tenemos, parece que esta vez la van a validar y a partir de hoy es con lo que nosotros los profesionales y todos los clientes y propietarios que tienen una vivienda tienen que contar. Para mí no ayuda nada, no resuelve lo más importante que es el parque de viviendas, o sea que dónde está el incentivo para construir viviendas sociales y destinarlas en alquiler, dónde están los incentivos a los propietarios de alquilar su vivienda, no lo veo. Bueno, pues de aquí se termina Martes con François. Un abrazo fuerte a todos y abrazo a los que nos siguen, Gonzalo, Christophe, Federica, Antonio, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Ponerme vuestros comentarios, ponerme vuestros likes, ponerme si queréis que en el próximo martes abordamos algo que les puede interesar, algo que quiere que hablemos. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos el próximo martes para Martes con François 36. Muchas gracias.